Bien, a esta hora le doy la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, según lo anuncié. Agustín Laje está conmigo. Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vas tú? Bueno, estoy contento. ¿Sí? Estoy contento. Ayer tuve la oportunidad de participar como espectador, lógicamente, de la toma de mando de Keiko Fujimori. Y me gustó especialmente la fotografía que se vio en conjunción con los jefes de estados de otros países que vinieron aquí de visita, sí, porque en esa foto se resume el avance de la derecha en general en América Latina, un avance sumamente veloz que se ha producido en los últimos 3 años. Exacto. Y el Perú se suma al club de los países que han elegido las ideas de la libertad para ser gobernados. Me llamó la atención. Veníamos hablando en estos días y fue como de un momento a otro la invitación de Keiko, ¿no? Sí. Yo le comenté a mi audiencia que me parece que manda un mensaje importante el hecho de que te haya invitado específicamente a venir. Mira, te cuento, yo conocí personalmente a Keiko Fujimori hace poco, en la toma de mando de José Antonio Kast en Chile. Nos tocó compartir el transporte. El gobierno chileno ponía a disposición una combi, no sé cómo le llaman aquí, una combi. Sí. Y bueno, íbamos muchos invitados dentro de la combi, entre los cuales estaba Keiko, y después me tocó compartir con ella la mesa de un almuerzo con ministros de Chile. Y estuvimos conversando y yo fui totalmente transparente con ella. Yo le dije, quiero que sepas que en realidad mi apoyo en primera vuelta es para Rafael López Aliaga, con quien además tengo una amistad desde hace años. Rafael venía a mis conferencias, yo lo conocí a él como espectador de mis conferencias allá por el año 2018, imagínate, ya que 8 años. Y le digo, si acaso vos llegaras a segunda vuelta y Rafael no, quiero que sepas que yo soy un realista político. Evidentemente, apoyando a la derecha, vas a contar con mi apoyo sin lugar a dudas. Y ella me dijo, lo más probable es que lleguemos tanto Rafael como yo a segunda vuelta, pero eso va a ser algo muy bueno, porque significa que la izquierda no va a tener ninguna posibilidad de gobernar este país por los próximos 5 años. Y ella estaba segura de lo que me decía, y yo creo que todos estábamos seguros de que Rafael iba a llegar a segunda vuelta, pero después pasó lo que pasó el día de la primera vuelta, donde a mi juicio le roban las elecciones a Rafael, se la roba a la izquierda, se mete injustamente Roberto Sánchez a segunda vuelta, y bueno, en la segunda vuelta yo apoyé abiertamente, yo lo venía diciendo además públicamente, si Keiko pasa a segunda vuelta, pase con quien pase, que no sea Rafael, yo voy a apoyar a Keiko, para que todo mi público lo sepa de entrada. Segunda vuelta, apoyo a Keiko, estuve siguiendo muy, digamos, día a día, hora a hora, todo ese avance a paso de tortuga que hubo en el conteo de los votos, donde todos sudábamos sangre porque no sabíamos al final qué iba a pasar. Fue un gran alivio cuando nos dimos cuenta que los votos del extranjero venían a salvar la libertad del Perú. Y hace pocos días la propia Keiko me mandó un mensaje de WhatsApp y me dijo, quiero que vengas a la toma de mando. Gesto que yo valoré y valoro muchísimo, y por eso también lo hago público, porque ella, aún sabiendo de que yo en primera vuelta estaba con Rafael, con quien hay muchas ideas en común, por cierto, los dos son expresiones de derechas aquí en el Perú, ciertamente, y sin embargo ella tiene un gesto de grandeza de decir, bueno, quiero que también vengas porque hay que unirse. Yo creo que el mensaje de fondo, también con los amigos de Renovación Popular, es hay que unirse porque hay que hacer un buen gobierno, si no la izquierda puede volver en cualquier momento. Se puede, pero el tema es si se puede. De repente en algunas cosas sí. Sí. Pero ha sido fuerte, muy fuerte esta campaña. Se han dicho muchas cosas fuertes. Ha sido muy fuerte, pero también ha sido muy fuerte la campaña en Argentina entre Milei y Bullrich del año 2023. Yo creo que se dijeron cosas peores Bullrich y Milei en el año 2023. Y sin embargo, la política impone una realidad que nos excede, no tenemos el control completo de la realidad, y la realidad es que si no nos unimos, vuelve el socialismo del siglo XXI. Entonces, hay que hacer borrón y cuenta nueva. En Argentina tomamos ese concepto, el concepto de tabula rasa. Decíamos, miren muchachos, se terminaron las elecciones, vamos a hacer tabula rasa, dejamos el pasado atrás, ahora tenemos que mirar el presente y sobre todo el futuro, así que hay que unirse, no importa lo que se haya dicho antes. Me gusta que le hayas dicho eso, no sabía, no me lo habías contado, que le hayas dicho de partida, mira. Creo que no lo conté nunca públicamente, sí. Se lo he contado a amigos. Ahora, ella tiene que haber sabido, porque estoy seguro que te sigue,
de que tú apoyabas a Rafael en primera. Sí, yo supongo que ella lo sabía, pero además yo lo apoyé también a Rafael en el 2021. Sí, claro. Es decir, no es que lo apoyé simplemente ahora, en el 21, a mí me puso muy contento cuando vi que Rafael se había lanzado a la política y también lo apoyé cuando se lanzó como alcalde. Pero, insisto, Keiko Fujimori, a diferencia de Rafael, es una política profesional y sabe que hay gestos que son importantes y que al final de cuentas no importa que yo haya apoyado a Rafael en primera vuelta, lo que importa es que ella tenía que ganar en segunda vuelta. Ahora, hay matices, ¿no? Que yo no he dejado de reconocerlos. Digamos, estoy contento, ¿no? Obviamente creo que se abre un campo de esperanzas, pero hay matices. Yo no me voy a subir al coche de que soy Keiki, no. No, ciertamente no. No es mi tipo de derecha, no es mi tipo de derecha, no lo es. Pero, al margen de eso, ¿qué significa el triunfo de Keiko Fujimori para ti, para la región? Bueno, como te decía, para la región la foto de ayer lo ilustraba perfectamente. Ayer teníamos a Javier Milei por Argentina, Santiago Peña, Paraguay, Daniel Noboa, Ecuador, Tito Asfura, Honduras, Rodrigo Paz, Bolivia, que por cierto recibió la llave de la ciudad de Lima por parte del alcalde Renzo Regiardo el día de ayer. Es decir, teníamos José Antonio Kast por Chile. Tenemos una fotografía que contrasta vivamente con el 2021 cuando gana Pedro Castillo. En el año 2023, si uno mira el mapa de América Latina, prácticamente todos los países están pintados de rojo, es decir, de socialismo. Y si miras en concreto los de Sudamérica, vas a ver 10 países socialistas y 3 de centro-derecha más o menos tibio. Uruguay, por ejemplo, de la calle Pou. Ahora, mira el mapa hoy de Sudamérica y vas a encontrar 7 de derecha o de centro-derecha y 6 de socialismo del siglo XXI, con lo cual la balanza ya empezó a pesar más del otro lado. ¿Qué significa Perú? Perú significa para nuestra región mucho, porque es una potencia cultural, porque es un punto de referencia político imprescindible y porque aquí la izquierda tiene un tufillo clasista, comunista, sumamente radicalizado, que afortunadamente no ganó, pero era una gran amenaza. De hecho, no ganó por muy pocos puntos. Es decir, se salvaron por milímetros, digamos así. El Perú, además, fue uno de los 3 países que integró el Grupo de Lima, allá cuando por el año 2012-2013 se formó esta alianza entre Chile, Perú y Colombia para enfrentar al socialismo del siglo XXI. Pero en los últimos años Chile había caído bajo las garras de Boric, Perú bajo las garras de Castillo y Colombia bajo las garras de Petro. Bueno, ahora tenemos José Antonio Kast en Chile, Keiko en Perú y Abelardo del Espriella el próximo 7 de agosto toma el mando en Colombia. Lo más importante ahora a mirar en lo que sigue en términos de política regional es Brasil, donde habrá elecciones en octubre. Es lo que te iba a decir, nos falta Brasil para completar el rompecabezas. Falta Brasil y si uno mira las encuestas no son por ahora favorables a la derecha, a Flavio Bolsonaro, al hijo de Jair Bolsonaro. Más o menos las encuestas más creíbles dan un promedio de 47 puntos para Lula, 42, 43 puntos para Jair Bolsonaro. Es decir, habría una diferencia de más o menos 4 puntos. ¿Esto qué significa? Que habría segunda vuelta. Gran noticia para Jair Bolsonaro. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, que 4 puntos puede ser una ventaja importante. Ahora bien, una noticia también auspiciosa para nosotros es que las encuestas afortunadamente nunca le han pegado bien a los resultados de los países donde gana la derecha. Mira este país, por ejemplo. Este país ya, digamos, fue una cosa pornográfica. De locos. Pero mira, por ejemplo, Colombia. En Colombia todas las encuestas posicionaban a Abelardo del Espriella entre el tercer y el quinto lugar a pocas semanas de las elecciones, de la primera vuelta. Y Abelardo de la Espriella quedó cómodo en primer lugar y lo ponían entre el tercero y el quinto puesto. O mirá, por ejemplo, las de Argentina. Bueno, Javier Milei no aparecía en el mapa de los encuestadores de Argentina hasta que se dieron las PASO y recién ahí nos dimos cuenta que esas encuestas no servían para nada. O incluso podés ver las encuestas de Chile, donde la cosa iba a estar mucho más apretada entre José Antonio Kast y Janet Jara, y sin embargo la distancia fue impresionante. Yo dejé de usar se me ha ido el nombre de la plataforma, ¿cómo se llama? Polymarket. Poly. Sí. Yo fui el primero en este país que habló de eso. Sí. Nadie hablaba de eso. Sí. Cometieron un error. Es la única vez que he reportado algo con error. Primera vuelta de Perú.
Sí. Nunca se equivocaron, lo cubrí Argentina, Sí. Chile, la vez pasada, Francia inclusive. Sí. Eso es muy raro para mí. Hay algo ahí, una manipulación que no he visto anteriormente, que valdría la pena una investigación. ¿Un error en qué sentido? No Yo estoy creo al que tanto. le han inyectado dinero raro. He recibido noticias parecidas, información parecida. Tengo una fuente de México que dice que el dinero era muy raro. Sí. Muy raro la modelación. Y ahí se mueve con fichas, ¿no? Totalmente. Obviamente. Hasta tal punto Sí. el tema de las encuestas, de las apuestas, se está volviendo monstruoso, que incluso hoy hay dudas de que en el Mundial algunos partidos hayan estado arreglados precisamente siguiendo el trazo de apostadores ubicados en distintas partes del mundo. Sí. Ahora, volviendo un poquito a la jornada Sí. de ayer. Quiero que veas, pasó esto. Esto fue una de las cosas más llamativas. Pero obviamente ha circulado en la prensa, se ha viralizado rápidamente y son los mismos actores que siempre han buscado teatralizar, ¿no? Cuando se paran y se van los miembros de la izquierda. Ponlo ahí para que la gente tenga el contexto adecuado. Pero sí, justo antes de que comience formalmente el discurso, Keiko. Algunos escándalos, ¿no? Ok. Sí, bueno, Juntos por el Perú y ahora Nación. Se pararon y se fueron de buenas a primera. ¿Lo tienen? Ok, bueno, mientras lo ponen, ¿tú eso cómo lo percibiste? Bueno, yo creo que los mismos... Ahí está, ¿no? A ver. Sí. Sí, con lazos en negro, todo el Sí. bloque izquierdista se paró, hizo Sí, un sí. show y se fue. Sí, lo vi en vivo y en directo, digamos. Keiko aguantó muy bien a Stoica. Sí. O sea, Sí. sí. El presidente Milei los hizo correr. Eso me da risa. Sí, bueno, Keiko los hizo Mira, correr. Iber Maraví ahí. Sí. Y aparecen atestados terroristas también. Es una cosa de locos que sean senadores hoy por hoy. Y a Milei se le preguntó cuando fue condecorado, se le dieron el honoris causa ayer en la San Martín, y le preguntaron esto fue lo que tuvo que decir ante esta pregunta. Presidente, ¿cómo se siente al recibir peruanos en momentos? Abracen las ideas de la libertad, que es lo que va a traer prosperidad. ¿Qué opina de esta izquierda que hoy los parlamentarios se pararon en pleno evento de la presidenta Keiko? Se fueron para Es la muestra que los verdaderos intolerantes son la izquierda. Ellos acusan a los demás y son lo peor que existe sobre la tierra. ¿Qué comentarios sobre eso? Bueno, estoy en total acuerdo con el presidente Milei. La izquierda goza de muy buena propaganda. Consideramos que la izquierda, por ejemplo, defiende los derechos humanos cuando en realidad mataron a 100 millones de seres humanos en el siglo XX. Consideramos que la izquierda se preocupa por los pobres cuando en realidad cada vez que gobierna multiplican a los pobres. Y consideramos también que la izquierda defiende la democracia cuando en realidad han producido a lo largo del siglo XX las guerrillas y los grupos terroristas más sanguinarios para hacer golpes de Estado, y durante el siglo XXI han formado el Foro de Sao Paulo para penetrar las democracias de América Latina y destruirlas desde dentro. Eso es una imagen profundamente antidemocrática, donde una parte del Congreso, la parte de izquierdas del Congreso, le está mandando un mensaje al pueblo peruano en el sentido de nosotros no reconocemos la legitimidad de quien está tomando el mando del gobierno del Perú. Eso significa ese gesto. El gesto significa nosotros no somos capaces de convalidar esta ceremonia política con nuestra presencia, no vamos a ser parte de esto y por eso nos retiramos. Pero Keiko Fujimori ganó democráticamente, pero a ellos no les importa la democracia. A ellos solo les importa la democracia cuando ganan. Cuando no ganan, hacen hasta lo imposible para tumbar la democracia. El presidente Javier Milei lo sabe muy bien porque le hacen los mismos berrinches en el Congreso de la Nación y porque durante los primeros meses de gobierno intentaron hacerle golpes de Estado, un sinfín de manifestaciones y de actos destituyentes. Ahora lo sabe Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, el flamante presidente electo de Colombia, tiene que hacer el traspaso de mando en un cuartel militar en Cali. Ni siquiera en Bogotá, en Cali. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro ha tensionado tanto al país que no hay previsibilidad siquiera de cómo va a ser ese traspaso de mando. Lo mismo hemos tenido en otros países
Ahora, hace poco, en la toma de mando de José Antonio Cast en Chile, la izquierda se despertó después de 4 largos años de mucho sueño y empezaron a tomar las calles el primer día en que Cast estaba haciéndose democráticamente del gobierno chileno. Entonces, aquí hay una continuidad. La izquierda peruana no es muy distinta de la argentina, la chilena o la colombiana. Por algo somos partes, digamos, de una misma cultura y de un mismo espectro de países. Entonces, en todos lados la regla es la misma. Ellos solo reivindican la democracia cuando ganan. Cuando pierden, la quieren tumbar. Y cuando ganan, la tumban desde adentro. Sí, hay un dicho que dice, cuando la izquierda pierde, trata de destruir la democracia, ¿no? Cuando ganan, lo logran. Ahora, ¿vos sabés, por ejemplo, que Jair Bolsonaro está preso en Brasil supuestamente por querer hacer un golpe de Estado? Sí. Y en realidad lo que hizo Jair Bolsonaro fue denunciar irregularidades en el sistema que computó los votos y pidió auditorías. Es decir, se le acusó de tratar de hacer un golpe de Estado por pedir auditorías de la elección que acababa de tener lugar. Ahí todo el mundo se escandaliza, dicen Jair Bolsonaro es un golpista, odia la democracia y termina preso. En cambio, Lula da Silva, que estaba preso por corrupto, hace una maniobra judicial donde cuestiona la legitimidad de la jurisdicción en la que se le juzgó y sin que se demuestre que él era inocente de los hechos de corrupción, la injusticia brasilera dice, señor Lula, queda anulada su condena por corrupto, usted vaya y compita por gobernar nuestro país. Por eso es que a mí un poco que este buenismo me irrita, este buenismo. Y habrás visto la crítica que he hecho en mi editorial a algunos de los ministros que ha juramentado Keiko. Milei dice, al zurdo no le puedes dar ni un milímetro. Así es. Ni un milímetro. Yo creo que eso aplica para cualquier enemigo demostrado del país. Y sin embargo, mete al gabinete a gente que ha sistemáticamente alimentado la narrativa del odio fujimorista en el último cuarto de siglo. Yo no me quiero meter en ese tema porque desconozco, sí. pero sí te puedo decir lo siguiente. Lo más difícil empieza ahora. Nosotros tenemos la idea de que lo más difícil eran las elecciones y que Keiko ganó por muy poquitos votos y que zafamos por 1 milímetro. No, en realidad lo más difícil empieza ahora. ¿Por qué? Porque Perú es un país terriblemente inestable en términos políticos y porque si a Keiko no le va bien, lo que viene va a llegar con una sed de venganza impresionante y más radicalizado que nunca. Y esto vale para Argentina, para Perú lógicamente, para Chile, para Ecuador, para Bolivia, para Colombia. ¿Qué significa esto? Si los gobiernos de derechas no son capaces de mejorar la vida de la gente en términos de 2 variables fundamentales que son principalmente por los que han sido escogidos, seguridad y economía. Si la gente de allí afuera que no conoce de política las ideologías y las luchas de ideas y si de este dijo esto de aquel y este de este otro, no le importa. A ellos les importa llegar a fin de mes, poder tener una vida relativamente confortable, ascendente y segura. Eso es lo que le importa a la gente. Si los gobiernos de derechas no son capaces de dar eso a la gente, entonces el péndulo se va a ir rápidamente hacia la izquierda. Ahora, no, esto es condición necesaria pero no suficiente, porque vos podés hacer bien las cosas en materia de seguridad y en materia de economía, pero si no controlás el relato, la narrativa, cómo la gente vive, digamos, cómo la gente percibe cómo está viviendo, entonces la izquierda te genera lo que pasó en Chile en el año 2019, que es un golpe de Estado, porque tuviste una cultura socialista con un país capitalista tremendamente exitoso en términos económicos. Entonces, si Keiko Fujimori gobierna bien, pero no da batalla cultural, la izquierda va a volver al país. Me encanta que hayas mencionado eso porque lo he dicho públicamente y se los he dicho a ellos en privado. No se puede descuidar de las cosas buenas. Lo que haya que criticar lo voy a criticar. Totalmente. Siempre, con objetividad, ¿no? Pero no se puede descuidar eso. Tengo que hacer mi primera mención, pero que estaba recordando, ya que hablamos de izquierdas y de derechas, una de las tantas veces que hemos dicho que con un taxista te puedes subir y te va a entender izquierda o derecha. No te vas a poner en el plan de palio libertario y liberal, etc. Si se hacen las cosas bien en este gobierno y logramos que se asocie a la derecha, será en sí mismo un triunfo eso. Será en sí mismo un triunfo y hay que transmitir los valores de la derecha. Los valores de la derecha son muy fáciles. Libertad, que significa yo puedo hacer lo que sea parte de mi proyecto de vida siempre y cuando no viole
tus derechos a llevar adelante tu propia vida, muy fácil. Lo otro significa mérito personal, te tenés que esforzar porque las cosas buenas de la vida solo llegan con trabajo duro y perseverancia. Número 3, la familia importa, es la célula básica de la sociedad. Cuando tenemos familias fuertes, no necesitamos tanto de los políticos. Cuando tenemos familias débiles, el Estado se va agigantando. Número 3, respeto a los policías y a los militares. Los de azul son los buenos. Los chorros, como decimos en Argentina, son los malos. Apoyo irrestricto a las fuerzas del orden. Y la represión está para utilizarse. Hay que utilizarla sin culpa y hay que empezar a desoír a los grupos de derechos humanos que han sido creados exclusivamente para proteger a los malos y meter en la cárcel a los buenos. Número 4, defender la vida es la precondición orgánica de cualquier otro derecho. No podemos dejar que las agendas de la muerte lleguen a nuestros países. Y número 6, nuestra identidad nacional es fundamental. Una nación no se hace grande cuando la gente tiene vergüenza de quién es. No podemos dejar que el wokismo culposo y el dogma de la corrección política autoflagelante se hagan carne en nuestra cultura. Ni mucho menos podemos dictar que dejar que la cultura de la muerte nos dicte la pauta sobre pretexto de una libertad, ¿no? Efectivamente. En el Perú la minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal y sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo del país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe y a compliance@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Vamos a la siguiente pregunta que te quería hacer. Creo que es un buen momento en el Perú y en el continente para hacer este balance, ¿no? ¿Cuánto ha sumado, crees tú, la batalla cultural que venimos dando hace años en el triunfo político ya electoral en esta región? Bueno, mucho, porque había ideas que eran impronunciables, incluso para los candidatos que iban por la centro derecha. Hasta hace muy pocos años era impensable para un candidato de centro derecha no tener una tendencia a hacerle el juego al progresismo, a disfrazarse con un pañuelito verde, Mauricio Macri, por ejemplo, o la gente de Mauricio Macri en Argentina, a jugar a ser feministas, a impulsar la ideología de género, a tal punto que empezábamos a concluir, oigan, la centro derecha es tan globalista como la izquierda y ha sido tan colonizada culturalmente por la izquierda que al final en materia cultural da más o menos lo mismo si gobiernan los Kirchner o los Macri en el caso de Argentina, o en el caso de Chile un Boric o un Piñera. Al final Piñera también avanzó la agenda de la muerte en Chile. Sí. Entonces, ¿qué hizo la batalla cultural? Restableció las contradicciones culturales fundamentales y legitimó la validez de ser de derecha. Hace 4 años, ¿cuántos nos decíamos de derechas? Nadie, a pesar de que lo éramos. Estábamos en un closet político. Hoy, la gente en las encuestas que hacemos en Argentina, por ejemplo, desde Fundación Faro hacemos mucho trabajo de opinión para ir monitoreando cómo va la batalla cultural, encontramos que la gente ya no tiene ningún problema de identificarse como de derechas. Hace poco tiempo incluso, gente de derecha decía, esas categorías son partes del pasado. Ya no nos importan, no tiene ningún sentido hablar de derecha e izquierda en el siglo XXI, pero la izquierda seguía hablando de izquierda porque ellos no tenían un problema de identidad. Nosotros sí. La batalla cultural destrabó eso e impulsó causas que estaban, digamos, minimizadas. La causa pro vida, la causa pro familia, la causa por la educación de los hijos, la causa de las libertades fundamentales, la causa de la libertad religiosa, la causa contra el multiculturalismo. Son causas que han ido tomando forma y que a través de redes sociales sobre todo, porque en los medios tradicionales ha estado cerradas las puertas para nosotros habitualmente, porque los medios tradicionales de izquierda a centro derecha en realidad compraron todas estas agendas y un grupo de personas de manera relativamente espontánea lo hacíamos en redes sociales y esto hoy ya es parte del sentido común de una buena parte de la gente. Ideología de género también. Ideología de género. Los niños siempre van por los niños. Y este país ha sido, yo ayer hablaba con un amigo chileno en el cóctel de la noche y con 2 amigos peruanos y les decía, ustedes no se dan cuenta los peruanos, pero el chileno y el argentino sí nos damos cuenta de que en realidad Perú probablemente sea la capital de la derecha. Pero ¿cómo? Si ganamos por muy poquito, si acá está lleno de zurdos y también tenemos caviares. Sí, pero aquí no hubo una segunda vuelta entre derecha y derecha porque hubo fraude.
De otro modo hubiese habido una segunda vuelta entre derecha y derecha. Y por otro lado, el Perú ha sido la cuna de Con mis hijos no te metas. El Perú ha sido el país que contagió a masas en toda América Latina a salir a las calles a oponerse a la ideología de género. Y en Perú se han realizado las marchas prohibidas más grandes de todo el mundo hispanohablante. Entonces, si querés hablar de ideología de género, defensa de los niños, defensa de la vida y de las libertades fundamentales, Perú ha sido, para mí, el gran ejemplo en el mundo hispanohablante. Tú sabes que ese fue mi balance cuando yo comuniqué aquí a mi audiencia. Yo soy mucho de balances. A mí me gusta cada cierto tiempo hacer un balance de lo que estoy haciendo porque no me gusta flotar en el aire, no me gusta cumplir ciertas metas. El 12 de abril hubo una situación que tú la viviste de alguna manera con nosotros que impidió que mucha gente votara, ¿no? Si no hubiera existido eso, yo creo que Rafael entraba a la segunda vuelta. Y esa es la mejor manera de demostrar que algo hemos logrado con la batalla cultural y con la prensa que salió de este otro lado en estos 5 años. Entre otras cosas porque el peruano, a quien he podido conocer mucho porque desde el año 2016 creo que fue Mira, yo en realidad ya venía de antes, pero la primera vez que vine a Lima fue en el año 2011 que me dieron un premio por un ensayo sobre la dictadura castrista en una institución liberal de aquí de Lima. He podido conocer mucho al peruano y a la cultura peruana, no solo de Lima, sino también en el interior. He estado en Arequipa, Cajamarca, en muchos otros lugares. Chiclayo, creo que también. Chiclayo. Entonces, el peruano tiene una serie de rasgos. Uno de ellos es tremendamente emprendedor. Es decir, tiene un espíritu capitalista, tiene lo que Max Weber llama un espíritu capitalista cuando lo contrasta con la ética protestante en uno de sus clásicos. Es emprendedor. Es meritocrático, sabe qué es lo que hay que hacer, sabe chambear, como dicen acá. Número 2, es un tipo tranquilo, pero no lo molestes mucho porque se puede poner muy bravo. Sí, el tipo aguanta, cuando lo molestas de más se pone bravo. ¿Esto qué significa? Una propensión a legitimar la represión contra los malos, que es muy bueno. Tiene un sentido de justicia y un sentido de que el uso de la fuerza, cuando es contra los malos, está bien empleada. Y número 3, esto es imprescindible para mí, tiene una cultura anarcocapitalista en el sentido de que aquí las crisis políticas no pasan a la economía. Es como que el Perú existiera en 2 niveles distintos. Por un lado está la política y por otro lado está la economía, que es lo que los liberales clásicos, claro, y los libertarios siempre han querido lograr, sacar a la política de la economía. Esto no significa que no haya política en el Perú. Hay política, hay un Estado inmenso. Me sorprende para mal la cantidad de ministerios que hay en este país. Sería buenísimo poder reducirlos, achicar el tamaño del Estado, empezar a devolverle a la gente lo que paga de impuestos. Ahora, la gente ha aprendido a vivir al margen del Estado y por eso las crisis políticas no pasan a la economía como pasa sin Argentina. Tenés una mínima crisis política y la economía te vuela por los aires. El Banco Central claramente aquí en el Perú ha logrado ese efecto, pero también la gente y la cultura del emprendedor peruano. Yo espero que puedan modificar en Argentina la ley orgánica del BCR. En eso están. Ojalá les ligue. Pero breve digresión de Perú. Ahorita que has mencionado narcocapitalismo, me he acordado del debate con Gloria Álvarez. Nunca más la vi. ¿Qué pasó con Gloria Álvarez? No tengo idea. Fue un debate que está en YouTube, que si la gente no lo ha visto que lo vea, sobre el aborto, año febrero 2021, si mal no recuerdo. Y a partir de ese momento ya me bloqueó de las redes sociales, con lo cual no tengo más acceso a ver qué es lo que hacen y tampoco interés. Ahora sí que he visto en grupos de WhatsApp que la gente manda material y no sé qué, que no sé si estaba queriendo sacar un libro, me mandaron la foto del libro y en el libro aparecía ella, parecía una modelo de OnlyFans. Es decir, quería vender el libro con ella con poca ropa en la tapa y bueno, yo llegué a la conclusión de que probablemente es la única manera de que hoy pueda vender un libro, sacarse la ropa. Yo creo que el momento climático ahí en el que marca su descontrol es que cuando comienza a apilar los libros, ¿no? Sí. Uno tras otro. Porque eso se llama falacia de autoridad. No había argumento. Eso en lógica es falacia de autoridad. Es cuando yo digo, esto es cierto porque esta persona lo dice.
Bueno, que esta persona lo diga en realidad significa poca cosa, porque los que hemos considerado grandes genios en la historia también se han equivocado. Entonces ella dice, el aborto está bien, o mejor dicho, los libertarios pueden ser pro aborto, porque acá hay un libertario que lo dice, acá hay otro libertario que también lo dice, y acá hay otro, y empieza a acumular los libros. Y yo ahí le digo, bueno, eso es una falacia de autoridad. A mí no me importa si este libertario o aquel lo dice, me importan tus argumentos. ¿Cuál es el razonamiento por el cual, desde una filosofía libertaria, podemos habilitar, quitarle el derecho a vivir a un inocente? Ahí violas algo que se llama principio de no agresión, que es la fundamentación axiológica del propio libertarismo. Así es. Ahora, de vuelta a lo que nos convoca. ¿Qué temas ves tú que se podrían trabajar específicamente? No sé si viste, pero el vicepresidente ya fue con Santiago Caputo a la Casa Rosada. Hay una voluntad de trabajar específicamente con Argentina, temas conjuntos. ¿Dónde ves mayor oportunidad tú? Bueno, de hecho estuve conversando con él anoche. Me comentó sobre esa reunión y me comentó que tienen mucho interés en dar batalla cultural, lo cual a mí me puso muy contento porque creo que estamos en la misma página. Nosotros, lógicamente, estamos dispuestos a acercarles toda nuestra experiencia, la que hemos podido lograr en estos años con Fundación Faro, que es de alguna forma el espacio de la sociedad civil libertaria donde se concentra la estrategia de batalla cultural que está cambiando a la Argentina. Entonces, hemos hecho un montón de cosas que en este país sería fenomenal hacer. Estamos haciendo círculos de lectura, formación de cuadros, masterclass, seminarios, tenemos colección de libros, impulsamos a nuevos escritores, estamos haciendo un montón de estudios de opinión, un montón de estudios de investigación. Por ejemplo, tenemos uno que es fabuloso, hemos medido la envidia en la gente. ¿Cómo miden una encuesta? Claro, son estudios de opinión donde, sin decirle cuán envidioso te consideras, se le empezás a medir con distintos escenarios en los cuales le pones distintas alternativas. Entonces, en virtud de esas respuestas, vos podés generar una escala donde medís la envidia de la persona, otra escala donde medimos el resentimiento, que no es exactamente lo mismo, otra escala donde leemos la propensión al mérito personal, es decir, la creencia que esa persona tiene de que si se esfuerza puede superarse en la vida, y le vamos midiendo cosas morales. Esto le llamamos nosotros dimensiones éticas o morales. Y al final de la encuesta, cuando ya le hemos medido todos estos puntos, le preguntamos por su ideología política. Y cruzamos envidia con izquierda-derecha. Y encontramos una cosa espectacular, que es lo que nos suponíamos que íbamos a encontrar, por cierto, que es cuando más a la derecha te vas, la envidia cae, cuando más a la izquierda te vas, la envidia sube. Cuando más a la derecha te vas, la persona tiene más confianza en que si se esfuerza le va a ir bien en la vida, y cuando más a la izquierda te vas, la persona cree que ni esforzándose le puede ir bien. Están derrotados moralmente, están derrotados en la autopercepción de sus posibilidades. También le hemos medido, por ejemplo, el apego a la ley, es decir, y a la norma. Si usted se puede beneficiar rompiendo una norma y nadie lo está viendo, ¿lo hace o no lo hace? Bueno, empezás a recabar datos en ese sentido de las preguntas, haces una escala y encontrás que cuando más a la izquierda te vas, la gente está más dispuesta a romper las normas de convivencia. Cuando más a la derecha te vas, la gente tiene un apego a la norma por más de que los otros no lo estén viendo. ¿Y qué descubrimos? Por ponerte solo un ejemplo que es divertido. Descubrimos que la diferencia política tiene raíces morales. Hay distintas escalas de lo bueno y lo malo, hay distintas construcciones éticas donde explican a la postre por qué después querés que el Estado intervenga, por ejemplo, para redistribuir la riqueza. Lo que vos querés en realidad es que los perjudiquen a los que tienen, porque vos no tenés. Y vos además no creés que superándote a vos mismo puedas llegar a tener algo, por eso necesitas también del Estado. Eso quisiera que me lo compartas cuando tengas los resultados. Te lo puedo mandar, es que ya los tenemos desde hace rato, son fenomenales. Eso, por ejemplo, es batalla cultural. Es empezar... Es pura y dura. Empezás a mostrarle a la gente, oigan, estos tipos que han sido disfrazados de buenos y trabajan de buenos, porque vos viste, los zurdos trabajan de buenos, en realidad son tipos perversos. Sus ideologías políticas están enmascarando deficiencias morales, por no decir vicios absolutos en términos éticos. Bueno, este tipo de cosas hacemos con Fundación Faro, insisto. Estamos monitoreando todo el tiempo, por ejemplo, cómo evoluciona
ideológicamente la juventud. Tenemos estudios sobre juventud, cómo se han estado empezando a correr hacia la derecha, qué piensan sobre la geopolítica de Argentina, qué piensan sobre la economía de mercado, qué piensan sobre el aborto, qué piensan sobre el género, y sobre eso nosotros actuamos. Obviamente toda esta experiencia, que no es mucha, pero existimos ya hace casi 2 años en Argentina, está a disposición de la batalla cultural que quieran hacer también aquí. Eso me interesaría reportarlo, y es una manera de revelar la psicología detrás de ese movimiento, ¿no? Es que al final hay una psicología, ciertamente, que es una psicología destructiva. Yo estoy convencido de que la izquierda, metafísicamente, es una fuerza de destrucción. Vos fijate, por ejemplo, lo que son las ideologías de izquierdas, en términos culturales. El feminismo no es la reivindicación del hombre, es la destrucción del hombre. No es, no es la reivindicación de la mujer, es la destrucción del hombre. Por eso ninguna feminista ha felicitado a Keiko, ¿no? Por supuesto, porque no es de izquierdas. Claro. O, por ejemplo, cuando Alberto Fernández en Argentina se descubrió que golpeaba a su mujer, sí, y conocimos las fotos de la pobre mujer, sí, con los ojos morados, sí. Las feministas tampoco salieron a hacer ninguna manifestación. Al contrario, cuando ganó Milei, dijeron que Argentina se iba a convertir en un matadero de mujeres. ¿Y qué pasó en estos 2 años de Milei? Los asesinatos de mujeres cayeron en los últimos 2 años en torno al 25%. Hay 1/4 menos de asesinatos de mujeres en Argentina, a diferencia de la década precedente, donde no hubo ni un solo año en donde se registrara un solo descenso de asesinatos de mujeres. ¿Y qué hicieron las feministas? Nada. Lo ocultan. Se cerró el ministerio, ¿no? Y se cerró el Ministerio de la Mujer. Claro. Se cerró. A ver, evidentemente las políticas feministas no servían para proteger a la mujer. Caso contrario de haber cerrado el Ministerio de la Mujer, tendríamos que haber tenido un incremento de violaciones, acoso sexual, violencia de género, como le dicen ellos, femicidios o feminicidios, como le dicen ellos, y nada de eso ha habido. Era simplemente una caja política. ¿Por qué ha habido un descenso de los asesinatos de las mujeres? Porque ha habido un descenso de los asesinatos para los 2 géneros, para los 2 sexos, que es lo maravilloso. La política de seguridad del gobierno de Milei, basado en la mano dura y el que los hace las paga, ha generado que Argentina se coloque entre los países más seguros del continente. Algo tan sencillo, ¿no? Un principio tan básico como ese. Los de azul son los buenos, además. Hay que darles buenos salarios, hay que darles buen estatus, hay que reivindicar a la policía, porque la policía es la que te cuida. No puede ser que nuestros policías sean siempre humillados por la izquierda. Sí. Ven, tenemos 4.700 conectados a esta hora, estamos subiendo. ¿Cómo va tu doctorado? Terminando, me queda un solo capítulo de la tesis. O sea, es durante el siguiente año. Y lo voy a defender el siguiente año. Lo voy a depositar probablemente a principios del año que viene, pero lo que pasa es que cuando yo regreso a Argentina, y regresé de España a Argentina hace 1 mes y medio, me cuesta mucho seguir con el doctorado porque me absorbe por completo la actividad política y cultural de la Fundación. Ahora, la semana pasada estuvo acá Nico Márquez y le hice esta pregunta, te la quiero hacer a ti también, porque es algo que acapara mucha atención, mucha prensa hoy en día, y quisiera saber qué opinas. ¿Qué opinión te merece la cercanía que tiene Milei a Israel? O sea, yo creo que algo que va más allá a una mera relación. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué hay esa fijación con Israel? Milei admira mucho al pueblo judío. Yo soy católico, es decir, no tengo la misma concepción ni la misma fe que Milei. Milei además ha tenido una transición religiosa todavía inconclusa, porque entiendo que todavía no ha hecho la conversión final. Desconozco cuáles son los pasos, pero entiendo que no los ha concluido, y sin embargo su fe está puesta ahí. Él además cree fervientemente de que Israel es el tapón que tiene Occidente en esa zona tan complicada del mundo, y que allí hay un pueblo que preservar, que es un pueblo histórico. Ahora, la decisión de apoyar al Estado de Israel no fue ninguna sorpresa electoral o postelectoral. Esto fue parte de las promesas de política internacional que hizo Milei a lo largo de la campaña del año 2023, cuando dijo: mi política internacional es muy simple, nos aliamos con Estados Unidos y nos aliamos con Israel. Y primero con Estados Unidos, pero Israel es un aliado fundamental de Estados Unidos. Y esta alianza nos ha reportado un beneficio inmenso a nosotros, nada menos que un salvataje, si lo querés decir así, financiero, del año pasado,
cuando tuvimos una corrida fenomenal contra el peso, se cayó la demanda de dinero en términos de la mitad de M2, esto es algo técnico, pero es algo brutal, te hace volar por los aires. ¿Y qué pasó? Bueno, Estados Unidos dijo, tenemos que preservar la economía argentina porque si no el proyecto Milei, que es un proyecto de la libertad aliado de Donald Trump y de los Estados Unidos, va a naufragar. Entonces, todos los que decían es un disparate la política internacional de Milei, hoy no tienen más remedio que concluir que esa política internacional fue totalmente funcional a los intereses de la nación argentina, que era no volar por los aires a fines del año pasado. El swap. El swap, exactamente. El swap financiero que, mira, vos sabés que en Argentina, donde los periodistas muchas veces se equivocan, por no decir la inmensa mayoría de las veces, ellos se reían de la alianza que se había tendido entre Argentina y Estados Unidos e Israel. Y decían que cómo podía ser tan iluso Milei de creer de que Estados Unidos tendría algún interés real por la Argentina, que Donald Trump en la primera que pudiera se lo iba a sacar de encima a Milei, que en realidad no le servía de absolutamente nada. Bueno, erraron por completo. El swap de los Estados Unidos del año pasado fue fundamental para mantener una economía que de modo contrario, por la corrida que generó y esto es importante que los peronos lo entiendan, no es por un desaguisado del gobierno de Milei, sino que era por la posibilidad de que el kirchnerismo volviera a ganar las elecciones que tuvimos en octubre del año pasado. La gente tuvo tal terror que salió a comprar dólares. ¿Y qué pasa cuando salís a comprar dólares? La demanda del peso argentino cae y eso te revienta las tasas de interés y te revienta, por supuesto, el plan antiinflacionario. ¿Y qué hizo entonces el gobierno de Trump? Dijo, acá estamos nosotros, acá tienen un swap, esto significa, confíen, esto significa, va a haber, digamos, un apoyo de los Estados Unidos. Ya hay un apoyo de los Estados Unidos. Pero bueno, eso se pagó caro igualmente. Digo, esa corrida se pagó cara porque hubo un repunte de la inflación a principios de este año. Ya está volviendo a bajar, pero era un coletazo de lo que había pasado entre más o menos mayo y octubre del año pasado. Pero cuando vemos algunos sectores de la prensa que dicen que se ha aliado con los judíos para regalarles la Patagonia y todo eso, ¿qué opinas de esas versiones, por ejemplo? Bueno, a ver, son teorías de la conspiración, número uno. Lo que hay en Argentina, número dos, es un proyecto de ley de defensa de la propiedad privada que lo que hace es ampliar el porcentaje de tierras que se pueden vender a privados extranjeros, no a estados extranjeros, y en zonas que no sean estratégicas para el Estado argentino. Y además, obviamente, en virtud de los tratos comerciales entre privados, es decir, nadie tiene la obligación de vender su tierra a un extranjero. Sí. Si vos tenés un campo y querés vender esa tierra y resulta que un extranjero te la quiere comprar, no importa si es judío, si es musulmán o si es español o peruano, lo que fuere, si vos querés vender esa tierra y él te lo quiere comprar, el Estado argentino te dice es tuya, vendela. Ahora, el comprador se rige por ley argentina y esto es el tercer punto. Se ha dicho que esto era una entrega de soberanía, le estamos regalando soberanía. Mentira. Si una empresa multinacional viene aquí al Perú y compra un terreno, no significa que esa empresa opere con sus propias reglas sobre ese terreno. Se subordina a la legislación del Perú porque el Perú es soberano sobre su territorio. Lo mismo en Argentina. El Estado argentino es soberano sobre su territorio. Si un extranjero compra un terreno en Argentina, pues se tiene que adecuar a las normas argentinas. Ok, entonces no hay nada raro ahí ni que haya que ver con recelo en ese terreno. No, en absoluto. Esto es simplemente darle al mundo señales de que hay apertura económica, de que pueden venir a Argentina a invertir, que además, cuando vos lográs, que todavía no se logró, que pase una ley como esta, amplías la cantidad de gente que te puede querer comprar. ¿Y qué pasa cuando amplías la cantidad de gente que te quiere comprar? Vos podés subir el precio. Sí, claro. Esto es economía, es el ABC de la economía. Puede funcionar. Y ese precio es funcional a un argentino que va a estar vendiendo la tierra que él considere que quiere vender en libertad. Exacto. Jova hace una pregunta que yo también me he hecho en este programa varias veces y me gustaría saber qué opinas tú. Dice, ¿por qué crees que Trump no ha saludado aún a Keiko como sí lo hizo al día siguiente con De la Espriella? ¿Crees que Keiko debería acercarse más proactivamente a Trump? Sería bueno, pero también hay que decir
que la embajada... Ayer estuvo el embajador norteamericano aquí, yo estuve conversando con él en el cóctel y estaba muy contento. Y el gobierno de Estados Unidos, yo entiendo que está muy contento con esto que ha pasado. De hecho, el nombramiento de Carlos Spa como ministro de Relaciones Exteriores, a mi juicio es un guiño a los Estados Unidos. A mi juicio también. Bueno, Carlos Spa es una persona pro vida, interesante, yo no sé si esto se conoce, pero hasta donde yo pude investigar, pro vida, una persona con buenos valores y que además tiene una relación muy importante con Estados Unidos. Y que sea canciller, bueno, va en ese sentido. No sé por qué Trump no ha hecho un saludo, no tengo la más mínima idea. Lo que sí te puedo decir es que creo que el gobierno de Keiko va a ser apoyado por los Estados Unidos. Y aparte tiene un doble sabor positivo para mí lo de Carlos Spa. Esto es algo subjetivo personal mío, ¿no? En febrero yo recibí una carta intimidatoria de Costco, el puerto de Chancay, porque acá ese tema lo pusimos nosotros sobre la mesa. Y no les gusta que los investiguemos, que veamos qué están haciendo, y no quieren ser fiscalizados. Ellos quieren hacer precisamente lo que tú estás diciendo, que no se va a hacer en Argentina. Jugar bajo sus reglas y que nadie los fiscalice. Cuando recibí esa carta, y fue un momento de mucha tensión para mí y para mi familia, el único candidato a la presidencia que se pronunció públicamente en apoyo fue Carlos Spa, a mí, con nombre y apellido. Después se pronunció el embajador también. Y eso niveló. Fue un apoyo muy importante para mí. Entonces, Carlos Spa es muy proamericano y tiene claro cómo operan los chinos. Y aquí operan mucho los chinos, además. Muchísimo. Perú debe ser uno de los países de América Latina con más penetración china. El asunto del puerto es el ejemplo más ilustrativo de lo que estoy diciendo. Pero además me haces acordar de un punto, volviendo a la anterior un segundo. Vos fíjate que los que dicen que Milei le va a regalar la tierra a los extranjeros y que Milei está regalando la soberanía argentina, dicen. A Israel. A los extranjeros y entre ellos a Israel, está diciendo, está extranjerizando nuestra patria y está vendiendo la soberanía. Te quiero recordar que durante el gobierno kirchnerista, apoyado por la mayoría de los que vienen con esta tesis, le otorgó a China un pedazo del territorio del sur argentino para que el gobierno chino instale soberanamente bases espaciales supuestamente con fines científicos. Entonces, hoy Argentina tiene dentro de su mapa una importante cantidad de territorio en el sur, donde no sabemos qué pasa, no tenemos acceso y donde rige la ley china. Eso es entregar la soberanía. No que un ciudadano argentino le venda a un ciudadano de otro país un pedazo de campo. De privado a privado. De privado a privado. Por eso te aclaraba recién, esta ley no significa que los estados o las empresas de los estados extranjeros tengan capacidad de compra de tierras argentinas. Significa que de privado a privado, si te pones de acuerdo y el precio te conviene y es bueno para el argentino que vende y bueno para el extranjero que compra, allá ustedes son seres humanos adultos. O sea, es una teoría de la conspiración. Es una teoría de la conspiración. Vienen por todo y van a dominar todo. Mira, yo creo que es parte de la desesperación que tiene el kirchnerismo en Argentina para focalizarlo en ese sector que es políticamente significativo. Luego tenés el grupo de los neonazis que son unos fantoches, son unos ridículos, en general, que no vale ni la pena hablar de eso. Yo me concentro en lo que es políticamente significativo. El kirchnerismo es significativo y el kirchnerismo ha, digamos, de alguna forma trabajado sobre esa narrativa. Para mí lo que refleja es la falta... Es la incapacidad para recuperar un relato creíble después de la paliza electoral que le dio Milei tanto en el 23, en la segunda vuelta, como hace menos de un año en las elecciones de medio término del 2025. Están mareados, entonces no saben qué hacer, no tienen un discurso propio y compran cualquier porquería. En este caso compran teorías de la conspiración que son más propias de los neonazis que de los socialistas peronistas, pero ellos los compran igual. Bien. Quiero enviarte un saludo del doctor Wilber Medina, abogado destacado, invitado recurrente de esta casa. Lo conozco. Un gran abrazo para él. Te envía un saludo muy especial. Es tu hincha, dice, al igual que su mujer Carla y sus 4 hijos, Valentino, Rodrigo, Mariana y Catalina. Gran familia, un gran abrazo para ellos. No me lo va a perdonar si es que no lo leo. Voy a respetar los tiempos, sé que tienes que ir al aeropuerto. Al aeropuerto, quedan todavía un par de minutos. Y me tengo que sacar el uniforme además antes de irme, porque no pienso viajar así. Si tienes hijos entre primero y quinto de secundaria, presta mucha atención. El Líder lleva más de 20 años formando jóvenes con liderazgo, propósito y habilidades para la vida. Un espacio donde descubrirán todo su potencial, desarrollarán su liderazgo y aprenderán a generar un impacto positivo en su entorno.
Conoce sus programas en www.elider.org.pe o escríbeles al WhatsApp 955-361-445. Bien, para terminar, te dejo la última palabra, una reflexión. ¿Qué crees que sí? ¿Estamos yendo en el camino correcto? ¿Cuál es tu análisis? Estamos yendo en el camino correcto. Hay una esperanza geopolítica latinoamericana en Brasil. Ojalá se concrete. Si eso pasara, quedaría México totalmente aislado. Porque vos tenés hoy Cuba con un régimen saliente, hay posibilidades. Mirá, vos fíjate esto que es muy interesante. El Departamento de Estado de Marco Rubio publicó recientemente un informe sobre Cuba donde explica cómo Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos desde los años 60 hasta la actualidad. Están avanzando constantemente una narrativa que preanuncia una acción directa. En Cuba lo que se viene muy pronto es la caída del régimen castrista. Has tenido la caída de Nicolás Maduro y una Delcy Rodríguez que hoy es títere de los Estados Unidos y ojalá la transición llegue más temprano que tarde. Tenés una Nicaragua que Ortega acaba de decir que cierra las elecciones. Y eso... La izquierda ahí se invocó el derecho internacional. ¿Cómo es posible que se viole el derecho internacional con Maduro? Ahí se acuerda de que hay algo llamado derecho internacional. Sí. Luego tenés Nicaragua, Ortega dijo, no hay más acá elecciones. No hay elecciones, pero es probable que le quede poco también, en primer lugar porque tiene 80 años y va a quedar su mujer y ahí se va a venir una transición política rara. Tenés entonces México y tenés Brasil. Veamos Brasil. México es un narcoestado muy difícil, pero si vos lo que vos querés es que yo te diga en Perú qué puede pasar. En Perú, si la economía mejora, que en realidad nunca ha estado del todo mal, salvo en el 2023, que tuvieron una gran recesión, pero luego de eso, como decíamos recién, está muy separada de lo político. Si la economía va bien, si Keiko logra ser la Bukele del Perú de alguna manera y logra aplastar al crimen organizado y al crimen en general, pues acá habrá derecha. Pero cuidado, un punto que no hemos mencionado. La geografía política del Perú importa y a mí me preocupa el dominio que tiene la izquierda en la Sierra Sur, en las zonas rurales del sur. Exactamente. Ahí hay que hacer mucho trabajo. Ahí tiene que entrar el gobierno a hacer trabajo. Si ahí se hace un buen trabajo, la izquierda, insisto, no vuelve. Son 5 años, esperemos que las cosas funcionen. Van a contar además con una región muy favorable, con un Estados Unidos muy favorable y con una ola cultural que viene desde la derecha y que hoy se pueden decir muchas cosas que hasta hace 2 o 3 años era imposible decirlas y vos lo sabés más que nadie. Sí, acá la gente, y no sabes lo gratificante que es cuando alguien me saluda por la calle y me dice, yo también soy de derecha, ahora sí soy de derecha, o sea, ya se perdió el miedo. Aprovechemos eso, que aparte en el poder dar batalla cultural es una obligación política. Tenés que aprovechar el poder para dar batalla cultural desde la organización más poderosa por definición que se llama el Estado moderno. Si tenemos el acceso al Estado, usémoslo para que la cultura de la libertad sea la que penetre en las almas de nuestros ciudadanos. Claro que sí. Y en ese espíritu termino la transmisión, qué mejor manera de hacerlo. Gracias por venir. A vos, Diego, siempre un gusto. Vamos a cerrar la transmisión. Son las 8:02.